Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura y como me han preguntado sobre algunos obispos, pues daré una opinión. Naturalmente que una opinión es lo que uno cree, lo que uno piensa, sin una investigación. Pero antes diré algo sobre los obispos y sobre los cardenales. Bueno, don Juan Íñiguez, el arzobispo cardenal de Guadalajara, ahora emérito. ¿De dónde salió ese obispo? ¿De qué tipo de gente? ¿De qué estrato social? De un pueblo de gente pobre, trabajadora, que tiene una casita en una esquina de una cuadra y que es la misma que tenían los padres del cardenal y que no tiene más propiedades, quizá tenga dinero, no sé, porque pues como a todos los de rangos altos en la iglesia y en todas partes, pues se les paga un buen sueldo y además reciben muchas donaciones de gente rica. Se relacionan con los ricos ordinariamente. Algunos quieren pues sobresalir en la sociedad como traicionando y falsificando su origen, porque pues antes el obispo tenía un gran prestigio. Ahora que hubo unas primeras comuniones en un ranchito, el Rancho Nuevo, recuerdo que cuando los niños de Ario del colegio de las religiosas hicimos la primera comunión, fue un obispo, Pietrasanta, y él nos dio la comunión. El sacerdote de allí, el padre Nacho, tenía muy buena amistad con los obispos. Y entonces fue a celebrar la misa de los niños del colegio, la de la primera comunión. Cada año preparaban a un grupo. Y lo que nos decían era, bésale el anillo. Y todavía recuerdo que traía un anillo con una piedra verde, posiblemente, bueno, diamante no, rubí tampoco porque era rojo, uno que era verde. Y en Europa los títulos son muy importantes. Aquí no, porque todos nuestros nobles del tiempo de la colonia compraron el título, se hicieron nobles a través de dinero. El dinero los hizo nobles, pero nobles de nada, porque el noble, desde que nace, tiene un cuidado hacia él, como lo de las abejas reinas, y más cuando es el heredero del trono, o del condado, o del marquesado. Entonces son personas a las que preparan para ser dirigentes, y ya desde pequeños pues tienen como una prestancia, y más cuando son niños y son muy inteligentes. Entonces, si ustedes ven la verdadera nobleza, y ya no esta que la de la difunta reina Isabel II y los reyes de España y de allá y de acá, ya esas son, vamos a decir, pues basuras de reinado, porque los verdaderos reyes tenían una dignidad y valentía y solían dirigir ejércitos, además de pues de administrar reinos. Y los nobles de aquí pues eran rancheritos, riquitos, comerciantes, con modales bajos y sosos, con una moral igual que la que tenemos todos ahora.
egoísta y arribista e indiferente hacia el dolor ajeno, más bien buscando explotar a los más pobres. Recuerdo que Brillone, uno de los nuncios que estuvo aquí, el que hizo las paces entre la iglesia y el Estado con Carlos Salinas de Gortari, fue a visitar una parroquia, salió pues en la tele. Y en el pasillo de la salida estaba la cocinera y otras personas. La cocinera le estiró la mano para saludarlo y la dejó con la mano estirada, y a las personalidades lo saludó muy afectuosamente. Bueno, así son algunos de nuestros obispos y arzobispos y cardenales que no ven a la gente pobre, y no la ven porque estaba en la cocina, ella, y ya seguramente había un mesero o alguien que les hacía el servicio de llevar las cosas a la mesa. Entonces la cocinera no era nadie, nadie. También recuerdo que una vez en la pontificia, cuando vino un padre italiano, a darnos unas clases de filosofía de la religión, se nos quedó viendo a los mexicanos y dijo: ustedes no son latinos, ¿verdad? Bueno, latinos quiere decir pues que nosotros no descendemos de una raza europea que haya pertenecido al Imperio Romano y que hayan hablado latín. No, y ciertamente que no. Bueno, que los españoles vinieron para acá, pero al mezclarnos con los indígenas, entonces ya lo latino pues desapareció. No desapareció, pero quedó muy enturbiado y muy rebajado. Bueno, y yo, bueno, en ese momento no tenía los elementos para refutarlo, pero le iba a decir: ¿y usted qué? ¿Cómo va a ser latino si ahí donde usted vivía y vive fueron los bárbaros y hasta los mongoles, y ahí se revolcaron con las italianas y dejaron un montón de descendencia cuya señal es una mancha en la espalda, aunque estén con blanquitos y demás? Pero bueno, soy agresivo y soy despectivo, pero también cuando una persona es racista. Y los obispos se vuelven en cierta manera selectivos para con quién tratan. Eso también ya depende de cada obispo, de cada... A veces, curiosamente, los que vienen de familias ricas y cultas son más atentas con los pobres. Y los que vienen de la pobretud ocultan la pobretud, y entonces se inventan genealogías y se avergüenzan de los padres y los familiares, tanto de sacerdotes, diáconos, religiosas, obispos y todos los que vienen de abajo, y se avergüenzan de ser de los de abajo. Y además, las estructuras de la iglesia hacen creer a los que reciben un cargo de esos que son importantes. Les lavan el coco con unas ciertas doctrinas de todas partes. Mira, tú eres el elegido, los que van pues a estudiar al colegio mexicano allá de Roma, y allá les dan sus pláticas, pues vamos a decir, enajenantes. Ustedes van a ser los nuevos obispos, de aquí van a salir todos los dirigentes, ustedes van a ser los que digan cómo se va a hacer la pastoral, porque ya vinieron y se relacionaron con el colegio romano. Ustedes ya no son igual que los curitas de allá. Ustedes son de otra raza, son más importantes. Ahora de ustedes va a salir
ya son otra categoría de sacerdotes. Bueno, esas platiquitas pues tontitas que pudieran darse. Entonces, esas pláticas, y también desde antes, que ustedes, los padres, tienen poderes que ni la Virgen María tiene. Pues, ¿cuáles? De consagrar un pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Virgen no lo puede hacer. ¿Y para qué? Si ella llevó en su seno, vivito y coleando, no a través de un sacramento, al niño Jesús. Entonces hay también una mentalidad demoníaca en la formación y en la deformación. Pero también es cierto que hay algunos obispos, bueno, don Juan Sandoval Íñiguez, ya les decía que viene de, vamos a decir, familia pobre, no miserable, y no se le quitó lo sencillo y lo bruto y lo salvaje de su cultura jalisciense. Y entonces es una persona que hizo el seminario, el que ahorita está bogante, el de Guadalajara. Fue el rector del seminario de Guadalajara cuando vino por primera vez Juan Pablo II, y que él, como rector, le dio la bienvenida, que algunos seminaristas de aquel tiempo tuvimos la dicha de estar en ese encuentro, porque algunos obispos tenían interés en que sus seminaristas oyeran al Papa directamente y lo vieran. De hecho, muchos compañeros míos les bendijo el rosario y un montón de cosas. Bueno, ese señor es honrado y vive con unos principios morales rígidos. Y bueno, les va a dar a ustedes un patatús lo que voy a decir, pero yo creo que así se tienen que decir las cosas. Les llamaba, cuando él todavía estaba en el cargo directamente, a algunos sacerdotes que cometían ciertas cosas. Y ya les decía que los iba a suspender o que los iba a castigar. Y uno que se hacía tontito le preguntó, ¿y a mí por qué me va a suspender? Por puto, por puto, por puto. Bueno, ustedes a lo mejor se imaginan que el clero somos una bola de tontos que nos la pasamos así. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Tonterías. Somos seres humanos como todos. Y qué bueno que no somos, pues, ¿cómo podríamos decir? Pálidas sombras de los seres humanos. Entonces el señor cardenal, bueno, y además es muy rudo. Lo único que tiene es que le gusta que lo entrevisten. Y entonces lo que le pregunten contesta. Y contesta como él sabe hacerlo. Que para unos, pues es muy grosero. Bueno. Del señor Norberto Rivera, pues también viene de familia, creo que normal, pero cuando llegó a cardenal, bueno, arzobispo primero y luego cardenal, como había estado en la pontificia, de maestro en la pontificia en la universidad esa que está en México, de la sede apostólica, bueno, y que muchos le dicen la tontificia. Yo estuve en la pontificia, por lo tanto soy un tontificio. Entonces, ahí no lo tenían por brillante, le decían el Chato Rivera. Y nunca llegó a doctor por estudio. Porque todos los obispos son doctores. Nada más por llegar al cargo, son doctores. Bueno,
no voy a decir más porque les da un patatus. Entonces, y luego, bueno, es que fue obispo de Tehuantepec. Y allí acabó con la obra de los obispos del sur, que querían un seminario interdiocesano, donde estuvieran los mejores profesores y con una orientación de la teología de la liberación para servir más a los pobres que a los ricos, dar más atención a los pobres. Entonces él cerró ese seminario y en premio lo mandaron de arzobispo cardenal a la Ciudad de México, pero entonces pues tenía un problemilla con la pontificia, porque allí siempre lo habían considerado pues de menos intelectualidad que los demás y que había llegado a doctor pues, por un cargo, como el que compra los títulos que ya les di, que se van a Garibaldi y allí salen doctores de lo que ustedes gusten, con títulos falsos, o en las universidades Patito, que hay hartísimas. Y cuando uno pues ve a ese tipo de personas, a los creídos vanidosos, que tienen un cocinero gourmet y que pues se relacionan con las altas sociedades, como el cardenal Rivera, pues puede ser que resulte que son maleantes, lo sepa él o no lo sepa, pero bueno, es que también, pues como uno no es la judicial, entonces uno pues ve y trata a las personas y les hace los servicios. Ahora pues que cada quien, si quiere hacer un favor y por ese favor le van a dar unos 100 millones de pesos, no, pues es un favor, como el que le hicieron a Peña Nieto, de casarlo pues con la gaviota y el favor que le hicieron a Fox de casarlo con Martita estando él ya casado con otra persona. Bueno, son trampas para los ricos. En la iglesia las hay. Y un sacerdote que se opuso en la diócesis de Toluca al matrimonio de Peña Nieto con la gaviota, lo castigaron. Que se callara la boca. Que a él qué le importaba. Y así suceden algunas cosas. También los obispos, también está la otra cara de la moneda, como ya se me va a acabar el tiempo, pues no alcanzo todos los temas. Miren, el obispo anterior que nosotros tuvimos durante 33 años, o 30 por ahí, venía de familia pobre, no miserable. No creo que era tan pobre, porque era de un ranchito que se llamaba El Cuenqueño, allá para Vista Hermosa. De hecho, conocí ese ranchito que está junto al río Lerma, Santiago, y hasta anduve ahí en una canoa de mezquite. Naturalmente que el río iba muy tranquilo, sí ancho, pero sin corriente fuerte. Entonces pude maniobrarlo como el burro que tocó la flauta. Y sus hermanos del señor obispo don Miguelito, que en paz descanse, pues fueron personas de trabajo y de ingenio, y entonces progresaron. Además, pues tenían tierras, creo, y otras cosas. Pero lo que admire pues de don Miguel, es que prefería más a los pobres que a los ricos. Y no que los despreciara, pero yo recuerdo que él se sentía más a gusto en las rancherías y con la gente común y corriente que con los popov. La gente estirada pues, es decir, no son nobles ni nada. Los riquillos de Apatzingán ya cuando se ponen pedos pues son igual que cualquier callejero. Perdón, los que se exceden en las bebidas alcohólicas luego pierden el control
de su conciencia y entonces comienzan a proferir palabras como si fueran cargadores del mercado. Bueno, está bien. Y la iglesia tiene esa capacidad de encumbrar, de subir a los pequeños. Y si los pequeños desconocen de dónde vienen, entonces se vuelven como los mexicanos, los mayordomos mexicanos en Estados Unidos, son peor que los gringos. Y entonces los que van de abajo, los que son de abajo y se vuelven soberbios, son peores que los obispos que vienen de los ricos. Y también allí hay un error en que todos los ricos son malos. No, vivan tantito entre los pobres y verán. Me estaba diciendo uno en un ranchito, padre, me robaron una guitarra del carro. Ay, ¿cómo te van a robar una guitarra? Sí, se llevan la guitarra. Pues ya no la traigas o cierra bien tu carro. Pues, ¿qué más? Bueno, espero que no les haya dado un patatús. Pero es mejor conocer las cosas y no imaginárselas. Traten ustedes de ir con un obispo a platicar en sus oficinas y ya verán ustedes que hay unos sencillos como el de aquí de Apatzingán que tenemos ahora, que cualquier persona lo puede ver, y hay otros como el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, que hay que hacer una antesala como de aquí a Ayotzinapa. Bueno. Hermanos y hermanas, espero que no estén en las últimas. Recordemos que somos humanos, que la iglesia es pecadora, que es santa por su cabeza Cristo, pero el cuerpo somos pecadores. Y que es mejor que se descubran las cosas a que se tapen. Jesucristo lo dijo, lo que les digo acá, grítenlo allá, y lo que les digo en secreto, en las plazas y en las azoteas, díganlo muy fuerte. Bueno, voy a leer las opiniones. Shasha, buenas noches, sacerdote José. Y también, hermana Shasha, tú ya ves cómo hay tantos pastores que piden el diezmo y viven como emperadores. Carlos Villalobos, buenas noches, padre José Segura, bendiciones. Hoy y siempre, gracias por su información que nos brinda. Que Dios y la Santísima Virgen lo proteja siempre. Bueno, Shasha. Ay, Dios mío, sí, pues ya no sabemos si reír, si llorar, si asombrarse. Salud, MM. Buenas noches para todos. Que el Señor de los Milagros lo cuide y lo proteja siempre a todos nosotros. Shasha, sí es cierto, sí, hermana, así es. Pero ellos, los obispos deshonestos y soberbios y enriquecidos, no son los representantes de Cristo, son los Judas de Cristo. Lo mismo son los comerciantes de las predicaciones católicas y protestantes evangélicas, donde el pastor lo que quiere es, bueno, tiene al demonio adentro porque no se puede entender de otra manera. Y como el demonio es el mentiroso, el engañador, entonces el predicador católico o evangélico que tiene al demonio adentro, tiene la capacidad de engañar como el anticristo, pero ese tema lo tocaré en otra ocasión. Amigas y amigos, que Dios los bendiga.